Muy buenos días, mis estudiantes de grado octavo. Tenemos una clasecita de biología más el día de hoy. Mis estudiantes, como título, características poblacionales. En la clase anterior hablamos sobre la ecología, las ramas de la ecología, ¿cierto? Entonces el día de hoy tenemos este temita nuevo. Mis estudiantes, antes de iniciar, quiero recordarles el cuidado del COVID. Aún no ha salido la vacuna, entonces bastante agua, bastante jabón, lavadito de manos cada 2 horas, ya que el jabón mata el virus. Si salen a la calle, recuerden usar su tapabocas, distancia social. Bien, mis estudiantes, vamos a iniciar nuestra clase de hoy con las características poblacionales. Ya saben lo que está en las diapositivas, deben escribirlo en su cuaderno. Bien, las principales características de las poblaciones están la densidad, la distribución espacial, la dispersión, la natalidad, la mortalidad, la distribución por edades, crecimiento, potencial biótico. Ahora vamos a ver la definición de cada una de ellas. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la densidad. Bien, la densidad se refiere al número de individuos que hay por unidad de área o volumen. Listo, entonces aquí nos está mostrando la relación entre características que está la densidad de crecimiento poblacional, que ellos tienen que ver con la natalidad, mortalidad y dispersión. Bien, entonces aquí está lo que es la densidad. Es el número de la población presentes por unidad de área, densidad bruta, total de organismos en el espacio total que abarca la población. Ejemplos: 400 pinos por hectárea, 3 venados por kilómetro cuadrado. De eso es lo que se trata. Entonces les decía que la densidad se refiere al número de individuos que hay por unidad de área por volumen. Entonces allí tenemos el ejemplo. Dicha área puede ser la hoja de una planta, un país, un océano, un continente, entre otros. El término abundancia hace referencia al número de individuos de una población, más necesariamente que implica un área específica. Bueno, ahora vamos a ver la distribución espacial. Forma en que se acomodan o disponen los organismos en el área que ocupa la población. Tipo de distribución: está al azar, uniforme, amontonada. La edad de los individuos de una población puede dividirse en 3 clases: juvenil, madura o también post-reproductora. Bueno, aquí vamos a hablar ahora de lo que es la dispersión. La dispersión es el movimiento de los individuos, ya sea hasta el exterior de su población o la llegada de nuevos hacia el interior de la misma. Dispersión, acción de separarse. Llegada de individuos se les dice inmigración. Salida de individuos, emigración. Viaje redondo, migración. Bueno, vamos a hablar de lo que es el concepto de la natalidad. Bueno, cuando hablamos de la natalidad, refiere a los nacimientos ocurridos en la población a causa de la reproducción biológica. Índice de natalidad: número de individuos que nacen en un periodo determinado de tiempo. Índice natal: número de nacimientos y el tiempo. Tasa brutal de natalidad es número de nacimientos por año, indica el número de nacimientos que ocurrieron por cada 1000 individuos de la población. Cuando se habla de natalidad o tasas de nacimiento, se alude al número de crías nacidas por cada hembra en un determinado tiempo. En las bacterias, la tasa de crecimiento es la tasa de reproducción celular. En las especies ovíparas, los nacimientos se cuentan según el número de individuos que resultan de huevos puestos. En las plantas, la natalidad se determina con el número de semillas o brotes producidos en la reproducción asexual. La determinación de las tasas de natalidad indican si una población está en crecimiento o en declive. O sea que no está aumentando. Bueno, bien, ahora vamos a hablar de la mortalidad. El ambiente limita el crecimiento de las poblaciones, modificando su mortalidad y natalidad.
La supervivencia de muchas especies es lineal, es decir, tienen tasas de mortalidad más o menos constantes a lo largo de su ciclo de vida. Este patrón ha sido observado en el gorrión de la cola blanca y en el pelirrojo americano. La esperanza de vida para estas especies es constante a lo largo de la existencia de un cohorte. Este patrón lineal de supervivencia lo presenta en su mayoría las aves, pero también otras especies como la tortuga, Kinosternum. La mayoría de las poblaciones tienen altas tasas de mortalidad, sobre todo cuando son jóvenes. Bueno, les hablé de cohorte. Cohorte es grupo de individuos nacidos en el mismo periodo de tiempo. Bien, ahora sí les voy a hablar. Bueno, mortalidad, lógico, mortalidad se refiere a muerte o defunciones de una población. Índice de mortalidad, defunciones en determinado tiempo. Tasa de mortalidad, tasa de muerte, no defunciones por año, índice de muertes por cada 1000 individuos. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Proporción por edades. Proporción o número de individuos de diferentes edades que hay en una población. Grupos de edades, entonces allí es donde está la edad prerreproductiva sin capacidad biológica de reproducción del nacimiento o capacitación del organismo. Edad reproductiva, etapa en que el organismo es capaz de dejar descendencia debido al desarrollo biológico. Edad postreproductiva sin capacidad de reproducción debido a pérdida de capacidad biológica cercana a la edad senil. En nosotros los humanos la edad senil es después de los 60 años. Bueno, entonces en la juvenil con los individuos que aún no pueden reproducirse. En la madura, que son los individuos que se pueden reproducir. Y en la clase postreproductiva, cuyos individuos no se pueden reproducir de acuerdo a su edad. Lo mismo que pasa con nosotros los seres humanos, que después de los 60 años ya no podemos, ya no se pueden tener hijos. La proporción de estas clases define el crecimiento poblacional. La clase madura es la que más aporta en términos sus crías. Si la clase juvenil es la que se encuentra con mayor proporción, se puede suponer una población mayor, madura, estable. Si la mayor porción de individuos es postreproductora, significa un crecimiento muy lento e incluso nulo. Bien, vamos a ver lo que son las curvas de supervivencia. Estas curvas indican el número de organismos de una población que sobreviven a una edad particular. Refieren a las probabilidades de muerte distintas en cada población. Tipo de curvas, está altamente cóncava, que habla de poblaciones con alto índice de mortalidad en etapas jóvenes, típica en invertebrados, peces y vegetales. Está altamente convexa, refleja mortalidad acentuada al alcanzar el estado adulto, típica en grandes mamíferos. También está con gráfica recta, mortalidad constante en los periodos vitales insectos de la metamorfosis completa. Ahora los voy a dejar con un videíto, prestamos atención. Bueno. Las poblaciones, en sentido ecológico, corresponden a conjuntos de individuos de una misma especie que comparten un espacio y tiempo concretos. Un elemento importante que estudian los ecólogos en las poblaciones es la densidad poblacional, entendida como el número de individuos en un área determinada, generalmente en metros cuadrados. La densidad poblacional se ve afectada por distintos factores, a saber, la natalidad, que corresponde a la incorporación de individuos a la población por nacimientos, la mortalidad, correspondiente al abandono de individuos de la población por muerte, la emigración, donde los miembros de una población la abandonan, cambiando también de hábitat, y la inmigración, donde se incorporan a la población individuos migrantes procedentes de una población distinta. Si la combinación de estos factores da un resultado positivo, entonces la población crece y la densidad poblacional aumenta. Si es negativo,
la población decrece y la densidad poblacional disminuye. Además, podemos distinguir determinados eventos que modifican la densidad poblacional y cuya ocurrencia puede verse o no influenciada por la propia densidad. Así, distinguimos factores denso-dependientes y factores denso-independientes. Los factores denso-dependientes ocurren dependiendo de la densidad de la población. Por ejemplo, en una población grande aumentará el contagio de enfermedades, conllevando una disminución de la población. Otro ejemplo es la lucha por el territorio. En cuanto mayor sea la población, mayor será la competencia, mientras que si es menor, la competencia disminuye. Los factores denso-independientes, en cambio, no dependen de la población para ocurrir. Por ejemplo, una inundación ocurrirá independientemente del tamaño de la población que afecte, pero de todos modos tendrá un efecto en su densidad. Muy bien, mis estudiantes, espero haya quedado claro el tema de las poblaciones, ¿cierto? La densidad, los conceptos de natalidad, mortalidad, emigración y inmigración. Bueno, bien, mis estudiantes, entonces vamos a ver lo que es la actividad. Bueno, mis estudiantes, la actividad debes escribir en tu cuaderno lo que está en las diapositivas. Bueno, espero hayan comprendido muy bien el tema. Mis estudiantes, Dios me los bendiga, un feliz día.